nos va a hacer una exposición bastante nutrida y bastante interesante. Adelante. Muchas gracias, Roy. Bueno, mi nombre es José Arturo Pérez Díaz y al igual que Carlo, Darío y Rui, curso el 4º año de la Escuela Libre de Derecho y soy alumno del profesor Elisur Arteaga, el profesor Sergio Charbel y la profesora Ireri García de la materia optativa de temas selectos de Derecho Constitucional. Y bueno, hoy voy a hablar sobre cómo la interpretación constitucional se da en el seno de la deliberación judicial del Tribunal Constitucional de nuestro país. Y esto lo voy a hacer primero haciendo una introducción partiendo de una primer premisa. Y es que existen tantas formas correctas de interpretar como existen filosofías y teorías jurídico-constitucionales. Es decir, la interpretación que lleva a cabo el operador jurídico lo hace partiendo de una premisa filosófica sobre qué es la Constitución, qué es la democracia y cuáles son, digamos, las tensiones que se generan entre el constitucionalismo y la democracia. Y en una segunda parte me voy a referir a un caso específico de conflicto jurídico que se dio en nuestra Suprema Corte sobre cuál es la forma correcta de interpretar la Constitución. Entonces, empezamos. Debemos de partir de la base que la interpretación es un instrumento. La interpretación es instrumental. Es el mecanismo que utiliza el operador jurídico utilizando reglas lógicas y reglas jurídicas para aplicar una disposición de cuál es el rol de los jueces. Pero para efectos de esta plática voy a referirme a solo jueces. El primero es el originalismo, que es una filosofía constitucional que surge en el contexto del constitucionalismo estadounidense, cuando se estaba llevando a cabo la constitucional. ¿Y cómo se va a hacer efectivo el texto constitucional? Si uno analiza la Constitución de Estados Unidos en 1787, es decir, todavía no estaban las primeras 10 enmiendas que establecían los derechos fundamentales de los estadounidenses, se podía imaginar, se imaginaban los Founding Fathers que esta Constitución no era necesario que tuviese estos derechos constitucionales o estos derechos fundamentales, porque esos ya estaban en la naturaleza del pueblo estadounidense. Una Constitución debía de incluir, en una primera reflexión, solamente disposiciones orgánicas, y el resto, lo que no estuviese en la Constitución, que tiene la característica de ser rígida y de ser susceptible de tutela judicial, es que debía de permitirse a los órganos políticos, había que hacer una deferencia a los poderes políticos para que estos tomaran las decisiones que las mayorías prefirieran. Así que dos argumentos fundamentales del originalismo son que el significado lingüístico de una disposición constitucional es fija. Debemos de atender a lo que significaba el texto cuando se expidió, cuando entró en vigor. E igualmente, la práctica constitucional debe de estar comprometida con el sentido original de la Constitución. Debe de realizarse una práctica de deferencia judicial por parte de los jueces hacia la autoridad administrativa y hacia el legislador. Igualmente, en la siguiente diapositiva va a aparecer una bifurcación que se generó en el originalismo, que es el textualismo. Porque en el originalismo voy a mencionar a dos jueces norteamericanos muy relevantes. El primero fue el Justice Hugo Black, que él afirmaba, él era originalista, que era relevante en la interpretación constitucional
utilizar los diarios de debates del constituyente, utilizar el federalista para encontrar el sentido de una norma. Y finalmente, el juez que está en pantalla, que es el juez Robert Bork, que fue el último juez que nominó Ronald Reagan a la Suprema Corte de los Estados Unidos y que fue rechazada por el Senado de ese país porque se decía que este señor era profundamente conservador y le iba a dar al traste a los derechos de las minorías en los Estados Unidos. Pero ese fue una falacia. El juez Bork simplemente tenía una filosofía constitucional en la que la Constitución significa lo que significó cuando se creó la Constitución y por lo tanto no podemos ir más allá de lo que dice la Constitución porque ya no estaríamos actuando como jueces, sino como constituyentes, estaríamos ampliando aquello que el constituyente no dijo. Muy bien. Entramos ahora al textualismo. Y el textualismo, como anteriormente decía, forma parte del originalismo, pero lo que nos interesa en el textualismo no es la intención de los creadores de la Constitución. Lo que nos importa es la intención del texto de la Constitución. Y eso se lleva a cabo mediante una interpretación razonable de las disposiciones constitucionales. Es decir, no tienen ciertas reglas lógicas sobre cómo interpretar textos, así como las reglas que pueden llegar a regir conforme a esta teoría sobre la interpretación constitucional son similares a las interpretaciones que podemos llevar a cabo de los contratos. El texto dice lo que dice, tomando en cuenta su significado integral de manera razonable. Y debemos de distinguir el textualismo de otra doctrina que se da en la jurisprudencia estadounidense, que es el strict constructionalism, el construccionalismo estricto, en el cual se surge ahora sí que en un contexto político. Cuando Richard Nixon, en su segunda campaña por la presidencia, estaba buscando ser electo, él señalaba que él nominaría jueces a la Judicatura Federal de los Estados Unidos que construyeran el texto constitucional de manera estricta. Es decir, que la interpretación que se hiciese de la Constitución de Estados Unidos va a ser a la letra del texto de manera incluso poco razonable. Y a esto le contestó uno de los más grandes justices que ha tenido la Suprema Corte de Estados Unidos, el Justice Antonin Scalia, que esto no es procedente. El construccionalismo estricto no es razonable. Tenemos que atender a una interpretación razonable del texto de la Constitución. E igualmente en el textualismo se critica la visión de Hugo Black sobre por qué no es tan relevante para la interpretación acudir a los diarios de debates del constituyente, porque esta idea del constituyente, primero en singular, o como lo utilizamos también, el legislador, pues simplemente no es cierto. No existe un legislador, no existe un constituyente. Existen cámaras deliberativas o momentos deliberativos en la historia constitucional de los países en las que se da una norma suprema. Y por lo tanto es iluso pensar que existe una intención del legislador. E igualmente una crítica en el sentido de división de poderes. El ir a buscar esta intención del legislador efectivamente reduce el poder del Congreso que se le ha dado a la Constitución, reduce el poder de las mayorías de gobernarse efectivamente. Ahora vamos a pasar al otro lado de la moneda dentro de la jurisprudencia norteamericana. Vamos a referirnos al sustantivismo de Ronald Dworkin. E igualmente aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. La obra de Dworkin es monumental, es vastísima. Y por lo tanto no voy a poder referirme, digamos, con toda la precisión a todos los matices y conceptos que trabajaba Dworkin. Pero debemos de partir de la base, que Dworkin forma parte de esta corriente del siglo XX del constitucionalismo. ¿Y qué es el constitucionalismo? Primero, entender a la Constitución como una norma jurídica. Como apuntaba Carlos en un momento, la Constitución no es solamente una norma política, sino que genera vínculos a las autoridades y a los gobernados
que éstas deben de acatar. Igualmente, la Constitución no solamente tiene disposiciones formales, como por ejemplo las disposiciones en nuestra Constitución sobre cómo se crean las leyes, sino que también tiene disposiciones materiales o sustantivas. Y estas disposiciones van a ser, junto con los criterios formales, el criterio de corrección o de validez del orden jurídico. El orden jurídico inferior, o más bien las normas jurídicas inferiores, serán válidas en la razón y en la medida en que sean conformes al procedimiento formal para su expedición y que no sean contrarias a estas disposiciones materiales. ¿Y qué son estas disposiciones materiales? Pues Dworkin, en su teoría sobre la moral, el derecho y la política, afirma que el derecho y la moral están intrínsecamente relacionados. No podemos identificar el derecho sin la moral. Y por lo tanto, cuando los jueces llevan a cabo, los jueces constitucionales, en este caso en un modelo como el estadounidense, de una constitución rígida con tribunales federales y jueces locales que conocen sobre controversias, se va a llevar a cabo una lectura moral de la Constitución. ¿Y por qué moral? Porque en el texto constitucional hay principios morales, como bien señalaba el maestro Charbel, que son lo que Dworkin llamaba trump cards, cartas de triunfo que tienen los ciudadanos, que tienen las minorías, que pueden hacer valer frente a la autoridad y a los particulares. Y por lo tanto, el juez, al interpretar, debe de tener en cuenta que los distintos problemas que se dan a cabo en la interpretación, ya sea lagunas normativas, lagunas axiológicas, lagunas de conocimiento o inconsistencias dentro del texto, estas deben de ser resueltas conforme a estos principios. La interpretación que van a llevar a cabo los jueces constitucionales es una interpretación que debe de cumplir con un criterio, llama Dworkin, de integridad. La integridad como una virtud del juez, en la que las soluciones previas que se han dado son vinculantes en cuanto a su razonamiento a casos posteriores, y estas sustentadas al juez no como un mecánico intérprete del derecho, sino como parte de una comunidad política en la cual él tiene el deber de garantizar la tutela de los derechos de todas las personas. Y finalmente voy a hablar rápidamente sobre el procedimentalismo. Y el procedimentalismo rompe radicalmente con las tres posturas que previamente expusía. En pantalla está Jeremy Waldron. Jeremy Waldron es un jurista estadounidense, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Nueva York, oriundo de Nueva Zelanda. Y por ahí empezamos. El sistema de derecho que se utiliza en Nueva Zelanda y en los demás países que conforman la Commonwealth británica, históricamente han carecido de un sistema de control judicial fuerte de los derechos. Y por lo tanto, Waldron niega que el órgano idóneo para la tutela de los derechos sea la sede judicial. ¿Y por qué? Porque tenemos que atender a que los graves conflictos morales que se suscitan en una sociedad deben de ser discutidos por la sociedad de esa manera, en cuanto son problemas morales. Pero cuando permitimos que sean los jueces que lleven a cabo estas discusiones sobre la moral, como propone Dworkin, llegamos a absurdos en los que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se discute sobre la pena de muerte, no se discute sobre si es moral o no la pena de muerte, sino la adecuación de dicha pena a la 8ª enmienda de los Estados Unidos, que prohíbe los cruel and unusual punishments, los castigos inusitados. Entonces, Waldron lo que dice es, a ver, estamos ante las circunstancias de la política. ¿Existe una imposibilidad fáctica para generar un consenso amplio y profundo sobre las graves discusiones morales que hay en nuestra sociedad? Pero alguien tiene que decidir. Es decir, las sociedades, para ser sociedades, deben de poder darse soluciones a sus conflictos morales. Entonces, Waldron lo que dice es, a ver, para eso existen los parlamentos,
son órganos deliberativos, plurales, en las que existen minorías y mayorías, en los cuales se puede discutir más ampliamente sobre qué es, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debe de ser jurídicamente vinculante y qué no debe de ser jurídicamente vinculante. Y una de las grandes, digamos, conflictos que se dan o críticas que se hacen a la filosofía, por ejemplo, de Dworkin, sobre cómo deben de ser los jueces los que decidan sobre temas de derechos, sobre el alcance de los derechos, es que las mayorías no son capaces de realizar esto. Pero debemos de tomar en cuenta que el fundamento de los derechos humanos, el derecho de los derechos fundamentales modernos, es este concepto de la dignidad humana. Y la dignidad humana se reconoce en las personas, en tanto que las personas somos capaces de ser entes morales autónomos y tomar decisiones sobre qué es lo mejor en nuestra vida y cómo debemos de llevarla a cabo. Ahora resulta que la mayoría de que en un parlamento las personas no pueden discutir esto porque no son lo suficientemente racionales para hacerlo, pero una persona en una oficina, digamos, sin criticar a ningún juez, pero los jueces en sus oficinas van a terminar decidiendo decisiones que nos afectan a todos. En fin, concluyendo con Waldron, ¿qué crítica le podemos hacer a esto? Pues nadie puede ser juez en causa propia. Ahora resulta que van a ser los propios parlamentos los que van a ejercer un control propio sobre decisiones que afectan a todos. Muy bien, termina la parte introductoria de esta conferencia y empezamos ahora con el caso real que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se trata del recurso de reclamación 96/2019 que derivó de la controversia constitucional 107/2019. En este asunto, la Corte se vio dividida tajantemente entre una mayoría de ministros que apoyaban una interpretación textualista de la Constitución y una minoría de ministros que afirmaban que se debía de hacer una interpretación finalística o teleológica de la Constitución. Les voy a platicar un poco sobre el camino procesal que se llevó a cabo. En 2019, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala interpuso una demanda de controversia constitucional en contra de actos del Congreso de dicha entidad federativa. Y a dicha demanda, como ustedes sabrán en el derecho procesal, pues recae una resolución judicial ante el instar de la parte. Y esta resolución judicial que dictó el ministro instructor González Alcántara iba por desechar la demanda de controversia constitucional por ser notoria y manifiestamente improcedente, en razón de que este organismo constitucional autónomo local carecía de legitimación activa para demandar la controversia constitucional. Y sí, cuando atendemos a la Constitución en el artículo 105, fracción primera, en ningún lado vamos a encontrar que los OCAS locales tengan legitimación para acudir ante la Corte en una controversia constitucional. Entonces, se desechó la demanda. Pero a este auto de desechamiento, el instituto promovió un recurso de reclamación buscando impugnar la resolución del ministro instructor para que sí se diese a trámite la demanda. Con esta, digamos, con este agravio de que sí tienen legitimación los OCAS locales, haciendo una interpretación extensiva del artículo 105, fracción primera. Dicho recurso fue turnado a la ponencia de la señora ministra Piña Hernández, y dicha ponencia produjo un proyecto en el cual se ordenaba revocar el auto recurrido y que sí se admitiese a trámite la demanda, realizando ahora sí que en su ratio decidendi que se debía de hacer una interpretación finalística del artículo 105 de la Constitución. En nuestro país, como ustedes sabrán, vivimos en un sistema de división de poderes y de federalismo. Y si no existen mecanismos para hacer efectiva la división de poderes
y el federalismo, entonces termina siendo nugatorio, por lo que se debía de ampliar la interpretación y admitir a trámite la demanda. A este proyecto, por su relevancia, que originalmente los recursos de reclamación generalmente no son tan importantes, así que las conocen las salas. Era de tanta relevancia que se subió al pleno de la Suprema Corte y una mayoría de los ministros determinó que no era procedente revocar el auto porque no había una interpretación válida constitucionalmente para admitir a trámite estas demandas. ¿Y por qué? Primero, dijeron ahora sí que el argumento más claro. El texto constitucional dice lo que dice y no dice lo que no dice. Si el constituyente permanente no quiso que los OCAS, más bien, si el constituyente permanente hubiera querido que los OCAS locales tuviesen acceso a la controversia constitucional, les hubiera otorgado esa legitimación. Tanto así que un ministro que votó a favor del proyecto presentó recientemente una iniciativa de reforma constitucional para que sí se admitiese a trámite las demandas de los OCAS locales. Entonces, por un lado estás diciendo, ampliemos la interpretación y por otro lado, modifiquemos la Constitución. Ahí me parece que hay una cierta incongruencia. Y los ministros, la mayoría de los ministros dijeron, nosotros hemos actuado de manera precedente negando a trámite estas demandas. Y por lo tanto, no debemos de admitirla a trámite respetando ese precedente. Para concluir, claramente vemos cómo la Corte, conformada por 11 individuos con formaciones jurídicas distintas y con filosofías constitucionales distintas, están dispuestos de optar o no sobre determinada interpretación. Y por eso es muy importante, y les recomiendo a todas y a todos, que antes de pronunciarse sobre cuál es la forma correcta de interpretar la Constitución, se tiene que hacer una reflexión previa sobre cuál es la filosofía constitucional que deben de seguir los jueces, respetando a la soberanía del pueblo y a los poderes constituidos. Y para terminar, nada más voy a recomendar alguna bibliografía que es relevante. El Federalista, de John Jay, James Madison y Alexander Hamilton, Derechos, Democracia y Jueces, de Leopoldo Gama, Justicia Constitucional y Democracia, de Víctor Ferreres, A Matter of Interpretation, de Scalia, Taking Right Seriously, de Dworkin, y La Democracia Constitucional, de Pedro Salazar Ugarte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación nutrida, informada y completa sobre teorías constitucionales o interpretación constitucional que a veces podemos ignorar en la doctrina nacional por venir de nuestro vecino del norte. Ahora, antes de pasar a las preguntas con los alumnos, me gustaría dar la palabra a nuestra maestra Ireri para que concluya y cierre esta mesa, pues diremos ya casi con broche de oro. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar con todos ustedes en este diálogo. La verdad que a mí lo que más me interesa es que participen los alumnos de la UAM para tener un diálogo más nutrido. Simplemente concluir esta presentación o esta sesión con una anotación, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia tiene la interpretación constitucional actualmente? Pues tenemos a la Suprema Corte de Justicia que actualmente, principalmente a través de su presidente, está optando por una vertiente de constitucionalismo transformador en la cual se reivindique la posición de los jueces en materia democrática y constitucional. ¿A qué me refiero? Que no solamente se va a aplicar actualmente por parte de la Corte, y ustedes lo podrán ver y lo vieron en la consulta popular, el texto de forma estricta, sino que se va a optar por la interpretación que sea más acorde a lograr los bienes democráticos. Es una nueva intervención por parte de los jueces, de tal forma que se logre una efectiva protección de los derechos principalmente sociales. Entonces,
igual que nuestro compañero anterior, les recomiendo por favor que pues analicen este tema del constitucionalismo transformador, porque va a tener mucha relevancia actualmente en la Corte, y ver cómo puede participar el Poder Judicial en esta protección efectiva de los derechos sociales, ¿no?, y democráticos. Bueno, les agradezco a todos que estén en la sesión y bueno, estamos abiertos a sus preguntas y observaciones y nos dará mucho gusto dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Una indicación para los alumnos que deseen participar o preguntar alguna cuestión, levanten la mano con la plataforma Zoom y se les dará la palabra. Muchas gracias. Estamos a la espera de sus dudas y comentarios. Adelante, compañero. Bueno, respecto a lo que comentaban de la interpretación constitucional y sus efectos que tiene en el ámbito social, una pregunta que me ha surgido, al menos en lo que hemos nosotros aprendido a lo largo de la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana, es justamente el cuestionamiento abocado hacia qué importancia tiene el ámbito social y político hacia la interpretación constitucional. O sea, vaya, ¿qué efecto positivo y negativo tiene el ámbito político y el ámbito económico hacia la interpretación constitucional? Lo digo porque justamente tendiente a que hay ocasiones en las que estos ámbitos políticos y económicos tienen una trascendencia muy notoria hacia las decisiones tanto de los legisladores, en este caso el constituyente permanente, además hacia los mismos jueces, hacia el ámbito judicial. Esa sería mi pregunta. ¿Qué impacto tiene el ámbito político y el ámbito económico en la interpretación constitucional? Compañero, ¿le quiere dirigir la pregunta a un participante en específico o quiere que inicie el maestro Arteaga? Hago yo la pregunta abierta. Maestro, ¿usted quisiera intervenir primero en cuanto a la función del Poder Judicial en materia política y económica? Creo que debemos dar la palabra a nuestro compañero Pérez Díaz. Él es el que trató el tema y lo trató muy doctamente. Vamos a oír su opinión. Este es un diálogo interuniversitario. Los artistas son ustedes, los estudiantes. Por favor, compañero. Gracias, maestro. Hola, Juan de Dios, mucho gusto. Mira, mi opinión personal sobre cuál debe de ser el rol que lleven a cabo los jueces, digamos, en la política, lo resumiría en la famosa frase del Justice Breyer de la Suprema Corte de Estados Unidos. Los jueces no son buenos meteorólogos políticos. Los jueces son peritos en derecho y deben de gozar de características de independencia e imparcialidad por la que deban de sustraerse, digamos, de las circunstancias de la política y las circunstancias económicas para resolver razonablemente conforme a derecho una determinada situación jurídica. Y a mí me parece muy preocupante, y creo que lo hemos visto recientemente en la Corte, sobre cómo se ha intentado en esta supuesta jurisprudencia constitucional ampliar, y me refiero específicamente al caso de la consulta popular, en la que una mayoría de ministros de la Corte optó por, en mi opinión, respetuosamente, claudicar ante las demandas de un poder ejecutivo con un poder político avallazador y decir lo que la Constitución no dice.
La Constitución era clara, creo yo, sobre qué cosas pueden someterse a consulta y qué cosas no pueden someterse a consulta. Pero en un ánimo político de darle adelante a esta consulta popular, pues se resolvió conforme se resolvió. Así que yo creo que la virtud más importante de un juez es su prudencia. Y en la prudencia está la independencia y la imparcialidad del mismo para resolver conforme a su criterio lógico le haga concluir. Espero haberme resuelto tu pregunta. Muchas gracias. No sé si mi compañero Carlos quiere hacer algún otro apunte. Pues sí, justo reforzando lo que decía mi compañero José Arturo, precisamente el tema de hablar de una interpretación o de un tipo de interpretación de carácter político es que a final de cuentas, como vimos en la Constitución, no solo se agota en un contenido normativo, sino que hay principios, y para interpretar esos principios y esas normas, a veces los jueces tienen que atender a otros factores externos o metajurídicos que se ven influenciados. En este caso, la labor del Poder Judicial siempre ha sido la de ser un contrapeso al poder gobernante en turno. Por lo tanto, si hubieran interpretado de manera correcta desde un ámbito político, se hubieran dado cuenta que su sustento era fallar conforme a lo que sostiene la Constitución, pero no solo porque la Constitución lo dice, sino también para proteger la democracia y el sistema de pesos y contrapesos que existe en nuestro país. ¿Con qué? Con un trasfondo político, que a mi forma de verlo, como lo señala también José Arturo, yo creo que esa parte del ministro presidente la tergiversó un poco, pero bueno. Gracias. No sé si nuestro compañero Juan de Dios quiera agregar algo a su pregunta o responder a lo que se ha dicho. Creo que no. Ahora le damos la palabra a nuestra compañera Paula Duque para que extiendan su pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Paula. Ok. Bueno, primero me gustaría dar a mí una opinión y después hacer unas preguntas. Bueno, primero yo considero que el intérprete debe poseer una particular sensibilidad para poder percatarse en sí del significado de la interpretación constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Siento yo que debe de tomar en cuenta ciertos factores políticos, históricos, sociales, económicos que se van desarrollando poco a poco en la vida política del país, ¿no? Siento que eso ayuda mucho para una congruente interpretación constitucional. Y no solamente la interpretación constitucional se da a través de una autoridad, sino también de un particular. Todos podemos interpretar de diferente manera. Solamente que los que estudiamos, en este caso, abogacía, derecho, lo interpretamos de otra manera completamente distinta, ¿no? Acuerdo que García Márquez decía que en sí la interpretación jurídica o legal es el descubrir el sentido que encierra en sí la norma legal, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tipo de postura y me gusta mucho este tipo de diálogos, que así puedo tener otro tipo de cómo piensan otros compañeros de otras universidades. Y por lo que cabe mencionar, no solamente se regula la política y el se regula más allá de esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la problemática de interpretación constitucional en México? Y en este caso, yo que les mencionaba que la interpretación no solamente puede venir de las autoridades, sino que también de los particulares, ¿cómo se puede dar esta interpretación? Adelante alguno de mis compañeros. Carlos. Gracias, Rui. Sí, pues mira, como tú bien lo mencionas, la interpretación de un texto, entiéndase jurídico o no jurídico, se puede dar por cualquier persona. En el caso del texto constitucional, evidentemente puede ser interpretado por tanto estudiosos del derecho como no estudiosos del derecho. En el caso que nos atañe, tenemos que atender a los principios constitucionales, los cuales señalan que la norma constitucional se redacta con un lenguaje coloquial, pensada para que cualquier persona pueda entenderla o pueda comprenderla
de una cierta manera. Claro que no en todos los casos es así. Cuando sacan términos jurídicos técnicos, pues evidentemente una persona que no tiene el estudio, que no ha pasado por 5 años, 4 años de la carrera, pues le va a costar mucho tener el trasfondo de ello. Pero la Constitución está redactada con la intención de que cualquier persona pueda entenderla, en principio. Por otra parte, el reto o la complejidad de interpretar la Constitución o de la interpretación constitucional en México lo ven del otro lado de la moneda las autoridades. ¿En qué sentido? Lo ven ellos porque, a final de cuentas, la autoridad administrativa en el ámbito de sus competencias, la legislativa y la jurisdiccional, en todo momento, cuando adoptan decisiones, tienen que no solo fundar y motivar, como señala la Constitución, sino también interpretar correctamente las normas que están aplicando para que haga un sentido y tenga una secuencia lógica lo que ellos están sosteniendo en sus razonamientos. Por otra parte, o sea, estas son las complejidades que yo veo. O sea, por parte de los particulares, los que no estudian derecho, que hay ciertas palabras técnicas que no van a poder comprender si no tienen un conocimiento de trasfondo. Por parte de las autoridades, que en todo momento, cuando adoptan decisiones, tienen que hacer una correcta interpretación de las normas para que haya un correcto razonamiento y fundamentación en su adopción de decisiones. Y pues los particulares que no han estudiado derecho, la complejidad que tienen a la hora de aproximarse a estas materias está en cómo difundir de manera más sencilla estos términos técnicos que pudieran resultar a veces incomprensibles para las personas que no estudian derecho. Ahí radica la complejidad y yo creo que se subsana con una educación más eficaz, con una educación de mayor nivel y con un apoyo por parte de los medios de comunicación que permita la difusión constante de estos términos y de manera más simplificada y explicaciones por parte de por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Lo que están tratando normalmente de hacer el Poder Judicial de la Federación actualmente es hacer mayor difusión a su adopción de decisiones y hacerlo de una manera más sencilla para que cualquier persona que tenga Twitter pueda meterse, seguir a la página y entender con palabras no tan técnicas lo que quieren decir algunas cosas. Entonces, yo creo que ese es el enfoque y de esa manera se subsanan los errores que pueden llegar a existir para los particulares que no estudian derecho. Espero haber resuelto la duda de manera correcta. Gracias. Compañero. Sí, yo seré breve. Hola, Paula. Sobre la problemática, dices, la problemática de la Constitución mexicana y su interpretación por parte de los particulares. Y efectivamente, la Constitución es del pueblo, creada para ponerle límites a las autoridades y asegurar que ciertos bienes que una comunidad política tiene sean respetados. Y pues no podemos irnos a la realidad, que en nuestro país pues hay graves problemas de desigualdad y de pobreza, y estos se ven también en el ámbito educativo, y por lo tanto en una educación cívica. No estamos formando ciudadanos en nuestro país. Y para formar ciudadanos es fundamental enseñarles qué es la Constitución, qué dice la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución vamos a encontrar a los órganos que van a ayudar a los ciudadanos a resolver conflictos que se dan entre ellos, a evitar la justicia por la propia mano, a buscar un diálogo deliberado entre los distintos grupos que componen nuestra sociedad. Así que, ¿cómo le hacemos para que haya una mejor interpretación, digamos, popular de la Constitución? Pues hay que enseñarla, hay que empezar por eso y acercar la Constitución y alejarla de estos grandes salones de los tribunales constitucionales y de los juzgados y acercarlo a las personas. Creo que se nos fue el tiempo encima porque los compañeros de la UAM tienen algún acto enseguida. Les agradezco, compañeros de la Escuela Libre de Derecho, su intervención. Le agradezco a mi querida maestra Ireli García Ramos su participación. Don Sergio, le agradezco su docta
intervención, las enseñanzas que nos impartió en esta tarde. Y compañeros de la UAM, estamos sorprendidos de los resultados de este encuentro, de esta mesa redonda. Debemos felicitarnos y les prometo que vamos a organizar más actos similares con la intervención de esta gente tan docta que nos ha ilustrado en esta tarde sobre la interpretación constitucional. Ustedes nos van a decir qué tema quieren que desarrollemos y ese tema lo vamos a desarrollar en otra mesa redonda. Ruy, muchísimas gracias por su coordinación. Fue una coordinación excelente. Compañeros, los felicito por su intervención. Compañeros de la UAM, estamos muy satisfechos de su intervención y su participación. Gracias a todos y hasta la próxima que vamos a hacer en los días venideros. Felicidades. Hasta luego. Felicidades y muchísimas gracias a usted. Gracias a todos. Un gusto. Hasta luego.